Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir con ustedes estas verdades que tienen consecuencias eternas en el destino eterno de su alma, de mi alma. El Señor dice que todos los hombres deben ser advertidos, que la verdad debe serles declarada aunque no la crean, que hay que decirle la verdad al mundo aunque sea por el oprobio que se le imponga, pero todo eso lo hace Él por su gran amor, por su misericordia, por la piedad que tiene Él para con una humanidad que está pereciendo en la ignorancia de sus mandamientos. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra que todo lo que Él hace por la salvación de la humanidad, lo hace por el gran amor que le tiene Él, el Señor Jesucristo, su Padre eterno y su Santo Espíritu, como escrito está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, cuando nos dice el Señor que de tal manera amó el Padre eterno al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la expresión del máximo amor de un creador que quiere, queridos amigos, salvarte a ti, salvarte a mí, y nos dice todas las condiciones, nos da todas las cosas y las exigencias que el cielo desea que cumplamos nosotros para agradarlo a Él y ganar y tener un lugar en ese país mejor que Él ha ido a preparar. Por eso el Señor nos dice aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Podemos nosotros percibir aquí el gran sacrificio del Padre eterno? El gran sacrificio del Padre eterno, el sacrificio
como dice él aquí en su palabra, de amarte a ti, a mí, de amar a un mundo en rebelión, de un mundo que no lo ama a él, de un mundo que no quiere realmente convertirse. El sacrificio del Padre, nos dice aquí, fue el de entregar lo más precioso, lo más amado, su propia vida, para que viniera a morir por ti, por mí, por un mundo que no lo esperaba, que no lo amaba, que sigue rebelado contra él. El mayor sacrificio, queridos, que es que un padre entregue a su hijo para ser sacrificado. Y viene después Cristo, y como nos dice la Escritura, también Él nos amó primero a nosotros. Como dice el libro de Juan, nos amó Él primero a nosotros. No es que nosotros lo hayamos amado a Él primero, Él nos amó primero a nosotros. Y por amor a ti y a mí es que Él se ha entregado, y por eso Él nos muestra y manda y envía quien nos enseñe, quien nos muestre, quien nos diga el grave peligro que estamos corriendo, el sentido del grave peligro que estamos corriendo en esta hora, en este planeta y en esta tierra. Eso es lo que estamos estudiando, las exigencias que Dios ha hecho de presentarnos todo lo que es el Evangelio eterno, para que tú y yo conozcamos cuáles son las exigencias del cielo en esta hora y nos apresuremos a ponernos a cuentas con el Señor. Y por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. El domingo es el día impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que adulteraron, los que pervirtieron la ley. Ellos fueron, queridos amigos, los que establecieron en la eternidad y hasta la eternidad el día de culto y de oración para la divinidad, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Así es, queridos amigos, en el universo de Dios. El sábado es el día en que se adora y se exalta al único Dios vivo y eterno en todo el universo de Dios por la eternidad, porque escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, que Dios hizo la ley, que la ley la hizo Dios. Dice allí en el versículo 18 que después de que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. El Dios eterno, con un dedo eterno, escribió en tablas de piedra un mandamiento eterno, el cuarto mandamiento de la eterna ley, que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. El sábado entonces es el día eterno para adorar al único Dios vivo eterno. La ley la hizo Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la ley de Dios. Esa no se la inspiró el Señor a ningún profeta, a ningún potentado, a ningún rey, a ningún sumo sacerdote, a ningún patriarca, a ningún Moisés escribió esa ley como le enseñan los pastores y las pastoras y el sistema romano papal a la gente que esa ley la escribió.
Moisés, que cuando la gente va y le pregunta, pastor, ¿verdad que hay que guardar esa ley, que el sábado, ¿verdad que no hay que adorar muñecos ni muñecas y que todo eso? No, esa ley fue para el tiempo de Moisés, eso se llama la ley mosaica, esa es la ley que escribió Moisés. No, ningún Moisés, nos dice la escritura, que escribió la ley la hizo Dios, Dios hizo la ley, y lo que Dios hace es eterno. Escrito está en Eclesiastés 3:14, dice el Señor allí que he entendido, dice el sabio Salomón, que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas altaneros y altivos no le temen a Dios, no le tienen miedo a las plagas que dice el Señor que le va a echar a todo aquel que le quite y le cambie una jota, una tilde a su ley. Pero más altaneros, más altivos y más hostiles contra Dios son esos que dicen ser pastores evangélicos y cristianos y disque protestantes, queridos amigos. Esos que están adiestrando, que están amaestrando y que están educando a un mundo en la rebelión, enseñándole doctrinas de demonios, de que a la muerte de Cristo la ley quedó abrogada, que cuando Cristo murió en el Calvario la ley quedó abolida, que no estamos bajo la responsabilidad de obedecer ni guardar mandamientos. Hermano, le dicen los pastores, cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. Es lo mismo que predicó Satanás allá en el Edén a Eva: desobedece a Dios y no te va a pasar nada. Y aquí estamos, queridos amigos, metidos en todo este drama de dolor y de tragedia. ¿Por causa de qué? De la desobediencia a la eterna ley de Dios. La ley es eterna. Escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Dice el Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Y escrito está en Santiago 1:17, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es nuestro Dios, queridos amigos. Así que escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí tengo El conflicto de los siglos. Este libro se llama El conflicto de los siglos y contiene la historia profética, es decir, toda la historia de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrirá hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Acá arranca en el año 70. Aquí está. ¿Cómo fue que los depravados y pervertidos emperadores de Roma le impusieron al Imperio Romano la Iglesia Católica como iglesia oficial del Imperio Romano? Y desde allí al mundo entero a sangre y fuego. Aquí está la historia de eso que se conoce y se habla, y el papado lo menciona como su gran poder de autoridad, la Santa Inquisición, pero que a los ojos de Dios es la maldita Inquisición. Aquí está. ¿Por qué y para qué hizo levantar Satanás la santa o la maldita Inquisición? Para que el papado le hiciera la tarea de raer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios. A todo aquel que le encontraban una Biblia o que sabían que estaba leyendo la Biblia, iban y lo declaraban hereje, le quitaban la Biblia, la quemaban, y a él también lo quemaban para que no quedara ninguna evidencia de la palabra de Dios, ninguna evidencia, ningún recuerdo, ninguna memoria de las cosas de Dios. Ese era el trabajo. Pero estos papas
queridos amigos, dirigidos e inspirados por Satanás, no sabían, no entendían que a eso que le llamaban la palabra de Dios, que a eso que le llaman la palabra de Dios, es eso precisamente, la palabra de Dios, y que lo que es de Dios, Él lo cuida. Y así este es el libro, la Biblia es el libro eterno. Nos dice la historia que, y el Señor también nos dice que todos los libros van a ser destruidos, pero que el único libro que es eterno es la Biblia. Ese será el tema de estudio, el libro de texto por la eternidad para los redimidos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Aquí está también la historia, cómo, por qué y para qué Dios levantó a los Estados Unidos, precisamente para que los Estados Unidos fueran un faro en medio de las tinieblas en las cuales el papado había sumido a la humanidad, y le dieran la luz, le llevaran la Biblia, imprimieran la Biblia, enviaran a sus misioneros, enviaran la enseñanza, le dieran conocimiento al mundo, sacaran al mundo de la ignorancia, desenmascararan al sistema romano papal en toda su obra de crimen y en toda su obra de tinieblas y oscuridad, y le dijeran, le gritaran al mundo que es el representante de Satanás, que es el sucesor de Nerón, de Calígula y de todos esos depravados emperadores. Pero los Estados Unidos no le hicieron la tarea, no le han hecho la tarea completa al Señor. Aunque el Señor los ensalzó, les dio todo el éxito, en menos de 200 años vino los Estados Unidos a ser la primera potencia mundial en todo lo que tenga que ver en potencia de una nación, pero no hicieron la tarea del Señor, sino que no cumplieron tampoco el pacto que sus padres, que los padres de esa nación hicieron con Dios allá antes de arribar a las playas de los Estados Unidos, de fundar allí una nación sin rey y de establecer allí una iglesia sin papa, porque precisamente los reyes y los papas eran los que venían persiguiéndolos desde Europa, queridos amigos, en los años 1621. Aquí está la historia de cómo y para qué Dios levantó a los Estados Unidos, y nos dice la historia profética que serán los Estados Unidos los que le devuelvan la hegemonía al sistema romano papal. Como ustedes lo están viendo, los Estados Unidos era una nación que en sus comienzos de lejitos miraba al Papa, no tenía ninguna relación diplomática con el Papa, no tenían ningún acercamiento con el Papa, pero como nos estábamos estudiando en la Escritura, cuando nos dice que la herida de muerte del papado sería sanada y que la tierra se maravillaría en pos de la bestia, en pos del sistema romano papal, en pos de la Iglesia Católica, eso ha ocurrido en los Estados Unidos. Ahora lo consideran es parte, queridos amigos, de sus mejores amigos, y ahora el Papa ha tomado control de todo en los Estados Unidos, de las escuelas, de las universidades, de los colegios, de todo lo que tiene que ver con la economía y con la política y con el Congreso de los Estados Unidos. Y entonces el mundo está listo para que se manipulen todo lo que tenga que manipularse, como hemos estado estudiando, y se imponga entonces las leyes dominicales, que es lo que tanto desea y busca el Papa, que se imponga el día domingo como día de culto obligatorio, que se declare mundial y globalmente el domingo como el día santo y sagrado de guardar, oponiéndose a la ley de Dios. Eso es lo que nos dice aquí la profecía, que se llamará la apostasía nacional de los Estados Unidos cuando imponga las leyes dominicales. Y dice que cuando eso ocurra, entonces inmediatamente vendrá la ruina nacional de los Estados Unidos, algo que no le cabe a nadie en la cabeza. Aquí está la historia, queridos amigos, te la envío gratis para que lea con los niños cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo va a ser el día terrible de Jehová. Aquí está la historia de ese día terrible de Jehová. Te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Y quiero decirle, papá, mamá, niños, jóvenes, para que lo lean, esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no son imaginerías, esto no es un clásico de la literatura universal, esto tampoco es un bestseller o un gran éxito de librería, esto tampoco ha sido traído
por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación de nuestro Señor Jesucristo de la historia, antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Venimos estudiando entonces el mensaje de los 3 ángeles, queridos amigos. Hablábamos entonces el sábado y el domingo pasados, hablábamos allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, hablábamos entonces de ese último mensaje a la humanidad, que es el mensaje de los 3 ángeles, y leíamos, y estamos estudiando lo que es el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice allá en el libro de Apocalipsis 14:7, que ese pueblo que tenía el Evangelio, ya hemos dicho que lo tiene, pero no como propiedad, que esto es mío, y que usted no puede predicar esto solo lo predico yo, que usted no puede enseñar esto como ha hecho el sistema romano papal, y le ha enseñado a la gente y le sigue enseñando, como ha dicho este actual papa Jorge Mario Bergoglio, que se puso el adia de Francisco. Él dice que ha dicho que la verdadera interpretación de la Biblia solo la puede dar la iglesia y su magisterio. Nadie más puede enseñar la Biblia según el sistema romano papal. Pero en realidad lo que la Biblia nos dice es que no es un hombre que dice lo que tiene que enseñar ella, sino que es la Biblia la que dice qué es lo que se debe y tiene que enseñar al pueblo y a las gentes. Entonces nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, este pueblo diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces quedamos en el estudio cuando dice: porque la hora de su juicio ha llegado. Y estábamos hablando entonces de cómo es que Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial, llevando a cabo la última obra de mediación que puede el cielo hacer, única y exclusivamente en favor de los que se allegan buscando no solo el perdón a sus pecados, sino lo que más anhela y desea un pecador, y es que le borren eternamente y para siempre de su libro todos sus errores, todos sus pecados, todas sus transgresiones, todas sus inmundicias, todo eso, queridos amigos, que nos aleja de Dios y que ennegrece nuestro carácter. Todo eso dice el Señor que Él lo borrará. Cuando lo confesamos, Él perdona nuestros pecados y a su vez también nos dice que borrará nuestros pecados. Esa es la obra que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, y como también leímos y estudiamos, espero que hayan hecho la tarea de leerse el libro de los Hebreos en esta semana que pasó, para que ustedes entiendan mejor lo que estamos hablando y lo que vamos a enseñar, lo que nos va a enseñar el Señor en esta tarde, cuando nos dice el Señor que tenemos un tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, como escrito está en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Y también leímos allá en el libro de Hebreos 10:19, cuando nos dice el Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está nuestro Señor Jesucristo, dice: entrar allí por la sangre. La sangre de Cristo nos da derecho a estar donde Él está. La sangre de Cristo nos da derecho a entrar a donde Él está, ministrando por ti, por mí, suplicándole al Padre, por ese que ora, por ese que pide perdón, por ese que suplica al Señor para que nos transforme, nos cambie, nos convierta a su evangelio eterno. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces nos dice la Escritura que tenemos libertad para entrar, ¿dónde? Al lugar santísimo del santuario celestial, que eso es algo que la gente, que el mundo ignora, queridos amigos. Como hemos dicho, la gente de las cosas de Dios y el acercarse a Dios solo sabe que es allá el templo, que es el lugar donde se va a hacer la peregrinación,
y la gente está reconvencida que la máxima expresión del lugar donde Cristo está y donde el Señor está es San Pedro en Roma, pero allá es donde menos se encuentra el poder del Espíritu Santo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra y en su revelación. Entonces encontramos nosotros, queridos amigos, aquí en la historia profética nos dice cómo fue que se hizo cómo fue que se hizo San Pedro en Roma. ¿Cómo fue que se hizo San Pedro en Roma? Aquí nos dice la historia profética. Vamos a ver si encuentro la cita brava y rápidamente. Nos dice que con el asunto, eso está en el capítulo que tiene que ver con Martín Lutero, queridos amigos. Oiga lo que dice aquí, cómo fue que se hizo el Vaticano en Roma, con qué dineros, con qué platas, con qué elementos fue que hicieron ese majestuoso edificio allá en Roma. Dice que con el pretexto de hacer esa Roma, saquearon toda Europa, queridos amigos, prácticamente. Bueno, no la encontré en este momento, pero apenas la tenga se las comparto. Dice que así, la gente cree que esa es la máxima expresión aquí está, en la página 136, anótela, página 136, para que usted lea con los niños y los jóvenes y conozcan esa historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Aquí, en la página 136, lean en la página 136, dice, con el pretexto, dice, la iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas habían sido colocadas junto a los altares y llenaba el aire la gritería de los que compraban y vendían. Año 1500 está ocurriendo esta historia, cuando el Señor levantó a Martín Lutero para que denunciara toda esa simonía, todo ese tráfico, toda esa corrupción. Y sigue diciendo, con el pretexto de reunir fondos para la erección de la iglesia de San Pedro en Roma, se ofrecían en venta pública, con autorización del Papa, indulgencias por el pecado. Es decir, un tráfico, queridos amigos. El Papa manda a decir que le perdona todos los pecados al mundo. A todo el que dé plata para ese edificio le perdona todos los pecados. El Papa manda a decir que todo el que le eche moneda a esto aquí, entonces su papá, su mamá, su tío, su abuelito que está en el Calvario, apenas suene la moneda en el cajón, volará al cielo. Claro, la gente en su ignorancia, anhelando y deseando que su familiar, su pariente querido se fuera al cielo, iba y daba, se quitaba la camisa y ponía todo lo que tenía. Le saquearon a toda Europa, queridos amigos, con todo este tráfico, con toda esta simonía. Y entonces decía, sigue diciendo aquí, que con la autorización del Papa, se autorizaban indulgencias por el pecado. Se te perdonan los pecados pasados, se te perdonan los pecados presentes y se te perdonan todos los pecados que de aquí en adelante vayas a cometer. Entonces le daban licencia a la gente para que cometiera toda clase de pecados, porque como el Santo Padre había mandado a decir que el que diera la plata, con eso entonces se le perdonaba toda esa iniquidad. Y sigue diciéndonos aquí, estamos leyendo la historia profética, página 136, con el precio de los crímenes se iba a construir, un templo para el culto divino, y la piedra angular se echaba sobre cimientos de iniquidad. Empero los mismos medios que adoptara Roma para engrandecerse fueron los que hicieron caer el golpe mortal que destruyó su poder
y su soberbia. Aquellos medios fueron los que exasperó al más abnegado y afortunado de los enemigos del papado, y le hizo iniciar la lucha que estremeció el trono de los papas e hizo tambalear la triple corona en la cabeza del pontífice Martín Lutero, queridos amigos. Un solo hombre enfrentado a esta bestia, queridos amigos, como lo llama el Señor. Aquí está escrito. Esta es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Entonces la gente cree que es en San Pedro, en Roma, en donde Dios vive, que ese es el templo, que allá con el Santo Padre es donde vive. No, el Señor nos dice en su revelación y en su palabra, queridos amigos, que ya hemos estudiado estas cosas, que Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial. Él no está en ningún templo hecho de manos, por muy maravilloso y lleno de reliquias y de cosas y de pomposidad y fastosidad y oro por aquí. No, eso no era así el lugar donde Él moraba, allá en el desierto. Escrito está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24. Léalo con los niños. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no habita, y en este momento de la historia de la humanidad, menos, queridos amigos, Dios no está en ninguna iglesia. Oiga lo que nos dice la revelación, la palabra de Dios, donde, qué es lo que hay en todas esas iglesias. Nos dice que Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto, es decir, de todas las iglesias. Y miren quiénes son los que asisten a esas iglesias, queridos amigos. Dice: una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por toda la tierra y llena las iglesias. ¿Quiénes son los que están llenando las iglesias? Queridos amigos, los demonios. Estos agentes de Satanás consideran con regocijo las agrupaciones religiosas, porque el manto de la religión cubre los mayores crímenes e iniquidades, queridos amigos, porque como andan sin Dios y sin ley, como andan es enrumbados, como andan es celebrándole el culto a Satanás en el domingo, y como andan es predicando el evangelio de Mamón y de Judas Iscariote, la prosperidad y que todo riqueza, entonces ¿qué va a estar Dios en medio de eso? Como dice el mismo Señor Jesús allá en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21, que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. No, todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Y eso le van a decir, pero Él le va a decir: no, yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué le va a decir esa triste expresión al Señor? La más triste expresión que pueda decir el Señor Jesús a los seres humanos es: no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque yo, dice el Señor, nunca me metí en esos aquelarres, nunca estuve en esos antros de prostitución y de degradación, y en esos antros de idolatría, y en esos antros, queridos amigos, de abominación y de inmundicia. ¿Dónde está Jesús, queridos amigos? Miren lo que nos dice el Señor aquí. El diablo lo sabe, el diablo sí sabe dónde está el Señor Jesús, porque la Biblia nos dice que el diablo cree en todas estas cosas y tiembla, porque él conoce la gloria, él conoce el poder, él ha sabido ya de lo que es la ira de Dios desatada allá en el diluvio y en todas estas cosas que ha hecho el Señor con sus juicios en Sodoma y en tantas ocasiones. El diablo lo sabe. Mire lo que dice aquí. ¿Dónde está Jesús? Necesitamos saber dónde está Jesús. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo dirigirnos a donde está el Señor Jesús? ¿Cómo, queridos amigos, poder entrar donde Él está, como Él nos ha dicho? ¿Dónde está? ¿Cómo hacerlo? Escrito está en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 y 14. Oiga lo que dice. Hablando el Señor de Satanás. Mira que el diablo sabe dónde está el Señor Jesús. El diablo sabe, dice: tú que decías, dice el Señor a Satanás, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Queridos amigos, el diablo sabe que el templo, que el santuario celestial, donde mora, donde habita, donde está Cristo ministrando, es
hacia los lados del norte. Y sigue diciendo Satanás: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él sabe que allá está el trono de la gloria de Dios. ¿En los lados de qué? Del norte. Tengan en mente y en cuenta esa expresión. Dios, Cristo, el santuario, el lugar santísimo, el templo de Jehová está a los lados del norte. Y oigan lo que dice el Señor allá en el libro de Salmos, capítulo 48, versículo 1 al 3. Dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. La ciudad de Dios, su monte santo, es el monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. ¿Dónde está el Señor Jesús? En el monte de Sión. ¿A los lados de qué? Del norte. Entonces, si el Señor Jesús está a los lados del norte, ¿hacia dónde es que nosotros debemos de dirigir nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras súplicas, queridos amigos? ¿A dónde es que tenemos que ir al Señor que supla nuestras necesidades? Dirigirnos hacia el lado del norte. Recuerden, el pueblo de Israel, cuando el Señor estableció el santuario allá en el desierto, el pueblo se dirigía hacia ese lugar, queridos amigos, hacia el lugar donde estaba y llegaba la presencia de la gloria de Dios, donde estaba lo que llamaban la Shekinah y donde estaba el arca del pacto. Allí era donde la presencia de la gloria de Dios descendía. Allí los judíos siempre miraban, queridos amigos, siempre miraban, era hacia allá. Estuvieran donde estuvieran, ellos sabían que deberían dirigir sus rostros hacia el lugar donde estaba el arca, fuera que estuvieran en el norte, en el sur, en el oriente o en el occidente de la tierra. Dirigían siempre sus rostros hacia donde estaba Jerusalén, hacia donde estaba el arca del pacto de Dios que contenía las tablas de la ley, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció y donde también estaba la copa de oro con el maná. Hacia allá, queridos amigos. Pero todo eso, el Señor, cuando los caldeos vinieron y tomaron ese templo y destruyeron todas las cosas, queridos amigos, y entonces Jeremías escondió esa arca que no se sabe dónde está, queridos amigos. No se sabe dónde está el arca, donde descendía la presencia de la gloria de Dios. Entonces ahora, queridos amigos, ahora que ya la presencia de la gloria de Dios no desciende a un lugar en particular o en especial, sino que la gloria de Dios ya está donde, en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces el Señor nos dice que ahora nosotros debemos de dirigir nuestros rostros hacia el norte, que hacia el norte es donde está el Señor Jesucristo, que hacia los lados del norte es hacia donde debemos dirigir nuestras oraciones, nuestras peticiones y clamarle al Señor para que supla nuestras necesidades. Así que la oración, cuando vamos a orar, queridos amigos, en nuestro cuarto, dirijamos nuestros rostros ¿a dónde? Hacia el norte. Allá le suplicaremos al Señor, hacia los lados del norte, como dice aquí en el libro de Salmos, también en el 138. Oiga lo que dice el Salmo 138. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Cómo dice? Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo, hacia el norte, y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. El Señor nos dice entonces allá en el libro de Apocalipsis capítulo 7 que la hora de su juicio ha llegado, queridos amigos. Y si sabemos nosotros que Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial,
hacia los lados del norte, llevando a cabo, queridos amigos, la última obra de mediación. Entonces quiere decir, queridos amigos, que nosotros debemos de ser conscientes, voluntaria e inteligentemente dirigirnos y tener un contacto cierto y claro con nuestro Dios, buscarlo a Él, hacia los lados de ¿qué? Del norte. El saber que la entrada hacia su templo es ¿dónde? Hacia los lados del norte. Por la fe, dice el Señor, que podemos hacerlo y entrarlo en lo que escrito está, porque aquí si oramos hacia el oriente, si la gente se arrodilla hacia el oriente, queridos amigos, se está arrodillando ante el sol, se está arrodillando en olor al sol. Si se arrodilla hacia el occidente, entonces ese era el lugar de las tinieblas, porque allá es donde el sol se oculta, así que se está invocando hacia el lugar de las tinieblas. Si se arrodilla hacia el sur era el lugar donde quedaba Egipto. Todo lo que era el espiritismo, todo lo que era la hechicería, la brujería, el ateísmo. Entonces el Señor dice que ahora debemos de arrodillarnos hacia dónde, como dice aquí, me postraré hacia tu santo templo, pondré mi rostro hacia tu santo templo en el norte. Eso hemos dado una amplia explicación de eso. O sea que allá está el Señor Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial, y nos dice entonces el libro de Daniel en el capítulo 7 que allí hay unos libros, ahí hay todo un sistema de juicio, queridos amigos, todo un tribunal para juzgar. Entonces nos dice la Escritura que en todo juicio hay un código de juicio para decir es culpable, es transgresor de tal o cual ley o de tal cual código de justicia. Dice que ese código es la ley de los 10 mandamientos, queridos amigos, que como ya hemos dicho y nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, aparecerán las tablas de la ley en el cielo para que los hombres en el idioma en que estén y que sepan, lean y vean que no se le ha cambiado ni quitado una sola una sola tilde a esa ley. Entonces nos dice aquí en el libro de Daniel, hablando Daniel de los juicios, la palabra Daniel quiere decir Jehová juzga, o Jehová es el juez, y de eso es que habla Daniel, del juez, del juicio, no solamente a los individuos, sino también a todas las naciones. Entonces nos dice aquí Daniel, estuve mirando hasta que fueron, la visión, tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Todo esto indica es autoridad, santidad y pureza. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, queridos amigos. Entonces nos dice la Escritura aquí, en su revelación, en su palabra, que hay un ¿qué? Hay un código de ley, que hay un juez, que hay unos libros, queridos amigos, en donde el Señor está tomando dato y relato de la vida de cada uno de nosotros de manera exhaustiva. Ni un solo pensamiento se pasa por alto, así de estricto es. Y dice el Señor que el juicio que Dios está haciendo de este mundo y con los habitantes de esta tierra es tan estricto y tan exhaustivo como si solamente hubiese un solo hombre en este planeta. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces, ¿qué son los libros que hay allá? ¿Y a quiénes es que se está juzgando? Porque hay dos ocasiones de juicio. Entonces, ¿a quiénes se está juzgando en este momento, queridos amigos? ¿A quiénes se va a juzgar hasta que Cristo termine su obra allá en el lugar santísimo del santuario celestial a los lados del norte? Escrito está en la página 534 de la historia profética. Anótenla para que ustedes sepan qué es lo que está ocurriendo y qué se está decidiendo en esta hora, que el juego de las almas es lo que se está jugando. Dice así: en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios.
¿Qué es profesar ser hijo de Dios? Pues profesar ser hijo de Dios es entrar en la obediencia a sus mandamientos y creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y vivir y practicar lo que el Señor ha declarado en su palabra. Esas son las exigencias. Primera, creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Segunda, guardar sus mandamientos. Eso nos hace de inmediato participantes y miembros del reino de Dios. Entonces se está juzgando a los que tenemos luz, a los que sabemos y conocemos que hay que obedecerles al único que hay que obedecerles a Dios, que el único que tiene poder para perdonar es Cristo, que podemos entrar allá, que a Él es al único que debemos confesarle, que es a Él al único que debemos adorar, que a Él es al único a quien debemos creerle, queridos amigos. Entonces nos dice aquí que los únicos casos que se están considerando ahora son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos, de los que rechacen todo esto, es obra distinta y se verificará en fecha posterior, después de que Cristo venga en el cielo con los redimidos. Es que se lleva a cabo ese juicio, como escrito está en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Ahora dice aquí: los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega: y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El libro de la vida, oiga, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. En el libro de la vida están los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios, los que alguna vez guardaron su sábado, creyeron en Cristo, los que están obedeciendo sus mandamientos, los que creen en Cristo, los que perseveran en la fe, los que están cada día creyendo más y más, los que por X y razón se apartan. Dice que todos esos nombres están allí. Alguna vez entraron y tuvieron la oportunidad. Se nos va a juzgar es por la luz que hayamos tenido. A más luz, menos ignorancia y más responsabilidad, es lo que dice el cielo. Que hay pecados, hay clasificación de pecados para Dios. Dice que aunque eso existe así, dice que para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Entonces nos dice la escritura aquí, y San Juan dice en el Apocalipsis 21-27 que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces vemos nosotros que hay un libro de la vida, pero también nos dice que delante de Dios está escrito un libro de memoria. ¿Un libro de qué? De memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Es decir, ahí están todos los actos, todas las acciones, las buenas obras, allí están consignadas en el libro de memoria. Dice que en el libro de memoria de Dios todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión está fielmente consignados y apuntados también, todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. El salmista dice: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, no están en tu libro, pon en tu vasija, pon mis lágrimas en tu vasija, no están en tu libro. ¿Cuál libro? El libro de las memorias. Entonces hay un libro de la vida, un libro de la memoria, y hay además un libro de registro en el cual figuran los pecados de los hombres, como escrito está en el libro de Eclesiastés 12:14, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio, dice el Salvador.
por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, como escrito está en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 36 y 37. Dice: los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. He aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Entonces nos dice el Señor que estamos en la hora de ¿quién? La hora del juicio, querido. Estamos en la hora de su juicio, y es todo eso. Está nuestro destino eterno en juego. Tenemos que correr, queridos amigos, al lugar de la gracia y de la misericordia, buscar a Dios, pedirle perdón al que es el verdadero poseedor, o el que verdaderamente recibe nuestros pecados. Y oiga lo que sigue diciendo la obra de página 535 en la historia profética, para que lean con los niños y los jóvenes estas cosas y se enteren de qué es lo que debemos hacer ya y ahora, porque el tiempo se acabó. A esto no le queda mucho tiempo. La venida del Señor está encima. El fin viene, queridos amigos. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada, ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para el bien o para el mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel anotador, y la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probadas en el juicio, queridos amigos. Eso es así de terrible y de preciso y de exacto, no como nos ha enseñado a nosotros que el que peca y reza empata. Falso, mentira, es burla, queridos amigos, a las cosas de Dios. El caso, dice aquí el Señor, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras serán borradas de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Miren toda la manera tan clara, tan precisa, tan amorosa, tan detallada como nuestro Dios nos habla de qué es lo que Él exige, de qué es lo que Él quiere, que para Él no hay ningún infierno, no existe ningún infierno, que para Él no hay ningún purgatorio en donde van los medio buenos, los medio malos, y para Él, queridos amigos, no existe ninguna forma ni ningún medio para juzgar a los hombres que no sea los que Él ha establecido en su revelación y en su palabra. Así que el Señor nos dice en su revelación allá en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 que la hora de su juicio ha llegado, queridos amigos. La hora de su juicio que ha llegado, y debemos de correr ¿a dónde? A Él, queridos amigos, para buscar refugio en los lados de ¿qué? Del norte, dirigirnos allá de manera seria, queridos amigos, como dice el Señor allá en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18 de Isaías. Dice el Señor:
venid luego, dice el Señor, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miren esta invitación que nos dice el Señor. Venid que luego, es decir, ya, ahora, pronto, no hay tiempo para después. Venid luego, ya, dice Jehová, y estemos a cuentas, hagamos cuentas, pongámonos a paz y salvos. Si vuestros pecados fueren como la grana es un color como el color del ladrillo, es un rojito así. El Señor siempre nos muestra que el rojo es el símbolo del pecado. Si nuestros pecados, el pecado fuera como la grana, como el color del ladrillo, dice el Señor, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí es un color rojo intenso, que de lo mismo intenso parece negro, queridos amigos. Dice que si fueren así, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decirnos el Señor aquí? Que no hay pecado chiquitico, que nosotros no debamos confesarle a Él, y que no hay pecado tan grande que pensemos que Él no lo puede perdonar. Dice el Señor aquí que si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Escrito está en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Y terminamos aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, queridos amigos. Dice el Señor aquí en Ezequiel capítulo 18, oiga lo que dice el Señor, esperándonos. Él es el que nos está esperando a nosotros, como estamos viendo aquí. Dice el Señor en el capítulo 18, versículo 31 y 32 de Ezequiel: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, esperándonos con los brazos abiertos, como Él recibió al Hijo pródigo, queridos amigos, que lo perdió todo, lo jugó todo, se prostituyó en todo y lo recibió arrepentido, vino y volvió. Así te espera a ti, me espera a mí, nos espera a nosotros, para que volvamos y tengamos parte en su reino. Quiero decirle, papá, mamá, vamos a seguir estudiando estos temas. Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles, las exigencias de Dios, las cosas que nos hablan y nos detallan todo lo que viene a este planeta, y todos los juicios y todas las cosas que el Señor quiere que conozcamos. Traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto,
Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre